Jóvenes, vamos a trabajar con la distribución F primero, vamos a practicar un poquito. Entonces, aunque está así, digamos, de esta forma, esta sería la distribución F, ¿de acuerdo? El perfil de la distribución F, entonces, en general, ¿no? Vamos a decir, las entradas en la tabla proporcionan los valores F sub alfa, o sea, esto de acá, ¿no? Tenemos el área o probabilidad. Este sería F sub alfa el valor crítico, ¿de acuerdo? Donde alfa es el área o probabilidad en la cual es superior de la distribución F. Por ejemplo, dice, o sea, ¿qué necesitamos para la distribución? Dice, o sea, necesitamos dos parámetros nosotros. Dos parámetros y también el área, la probabilidad. Entonces necesitamos el grado de libertad, se llama así, del numerador, y ya luego lo vamos a relacionar con la regresión múltiple para que vean cómo se aplica. Entonces sería grados de libertad, digamos que M es los grados de libertad del numerador y N grados de libertad del denominador. ¿Por qué se llama así? Ya luego también lo van a ver. Pero de momento son dos digamos, términos que hay que aplicar. Y necesitamos también el área, ¿no? La probabilidad o el alfa, sería acá, el alfa. Entonces, aquí me dice, acá tendría en la parte, sería así, ¿no? Los grados, esta fila, digamos, que aparece acá, son los grados de libertad en el numerador. Y luego, esta otra fila, que luego continúa, esta otra fila, bueno, acá se ve en columna, pero realmente es una fila, ¿no? Si volteamos. Bueno, en este lado se ven los grados de libertad en el denominador, y sigue así para la siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Con la numeración 6, 7, 8, 9, 10, así 15, y sigue así para el grado de libertad del numerador. Ya, y mientras que van aumentando también para los del, claro, denominador en esta parte, aquí, aquí, y estos serían los grados de libertad para el numerador. Entonces tengo, digamos, el alfa en todos los casos, en todos los numeritos aparece acá. Entonces tengo cuatro valores alfa ahí, ¿no? Alfa sería el alfa 0.1, el alfa 0.05, o sea, el alfa 0.025 y el alfa 0.01, ¿de acuerdo? Serían los alfas considerados. Entonces, y así se repite. Entonces, por ejemplo, acá dice, para 4 grados de libertad en el numerador y para 8 grados de libertad en el denominador y un área de 0.05. Entonces, 4 grados de libertad en el numerador. Si bien es cierto, lo tengo acá, pero debo buscar también el 8 aquí en esta fila, digamos. Entonces, tengo 8 aquí, observen, y 4 aquí. Entonces, estaría en este bloque, ¿de acuerdo? 8 y 4. O sea, 4 grados de libertad para el numerador y 8 grados de libertad para el denominador. Ahora elijo el alfa, porque los alfas están acá. Para alfa, ¿qué alfa dijo Jordan? ¿Te acuerdas? 0.05. Por ejemplo, para el alfa 0.05 tendría 3.84 como valor crítico. ¿De acuerdo? Es lo que dice ahí en la referencia, ¿no? 3.84. Entonces, me dejo entender. Grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador, y a la vez tengo los valores alfa aquí, para 0.05 tengo 3.84. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me dice?
para... Vamos al PEN, ¿de acuerdo? Vamos al PEN acá. Distribución F. Por ejemplo, pongo A, caso A, ¿no? A. Ya. Tengo una distribución F, digamos, voy a poner así, F, M, N, alfa. ¿De acuerdo? Esos son los datos que necesito. Entonces, esos son los datos que necesito. M serían los grados de libertad del numerador. Entonces pongo acá. M igual a grados de libertad del numerador. Acuérdense que esa es la notación que estamos usando para los grados de libertad, ¿no? Okay. Ya, bueno, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que no sea muy grande. Ya, y lo voy a copiar también. Y N sería entonces los grados de libertad del denominador. Entonces tengo así, ¿no? N igual a grado de libertad del denominador. Ya. Y el alfa, pues, es este de acá, ¿no? El área de la probabilidad. Ya. Entonces, yo quiero lo siguiente. ¿Cuánto vale F? O sea, la distribución F, pero con grado de libertad. Por decir 5 y 6 con un alfa de 0.01. ¿Cuánto es ese valor, Jordan? Busquen. Con 5 grados de libertad para el numerador. 6 grados de libertad para el denominador. A ver, disculpen. A ver, déjenme un ratito. ¿Ya? Déjenme chequearlo para que no me... Ya, sí lo pueden determinar. Ya. ¿Cuánto sería, Jordan? Ya, profesora, mi compañero dice 3.05. Sería entonces 3.0. Sí. Pero 5 grados de libertad para el numerador y 6 para el denominador y un alfa de 0.01. ¿Cuánto dicen tus compañeros? $8.75. Ahí está, ese es el valor de Jordan. Ese sería el valor crítico, ¿de acuerdo? Este puntito de acá. Entonces vamos a hacer la forma del punto crítico. Y en rojo. Este sería el F sub 0.01, ¿de acuerdo? Esto sería entonces, sería el alfa 0. Esa área, ¿no? 0.0. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, y para que quede, digamos, claro, sería así. Tengo 5 grados de libertad para el numerador, sería acá. Y 6 grados de libertad para el denominador. Entonces estaría en este bloque, pero a la vez, o sea, estaría en este bloque, ¿de acuerdo? Pero a la vez el alfa es 0.01. Entonces, para ese alfa es 8.75, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, es lo que les ha salido. Ya, vamos con otro, ¿eh? A ver. A ver, vamos con un alfa. Ya.
4 grados de libertad del numerador, 10 grados de libertad del denominador. Entonces yo escribo así. F de 4 grados de libertad para el numerador, 10 grados de libertad, un alfa para el denominador y 0.05 el alfa sería, 0.05. ¿Cuánto sería el? 3.48. ¿De acuerdo? Y entonces teníamos el alfa acá, ¿no? Con texto, este sería el 0.05, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora vamos con el asunto de la regresión. Ya, y luego volveremos a ver, ¿no? La importancia de esta distribución. Precisamente en la regresión. Ya. Vamos a ver. Déjenme. Ahí estaba en el otro. El otro grid. A ver. Ahora voy a ponchar pero lo importante es que tengan toda la tabla porque así me ayudan, ¿de acuerdo? Voy a proyectar un archivo sobre el tema de regresión múltiple. Ya. ¿Puedes ver, Jordan? Sí, los archivos del archivo. Ya. Regresión múltiple. Digamos, aquí vamos a trabajar ya no con una variable independiente, sino con 2 o más variables independientes, pero siempre con una dependiente. ¿De acuerdo? Podría ser que relacionemos la calidad de servicio, la innovación y la responsabilidad social, por ejemplo, con la satisfacción del cliente. O sea, estoy relacionando 3 variables, digamos, con la satisfacción del cliente. O sea, ya no solamente por decir calidad de servicio con satisfacción del cliente, ahí solamente tengo una independiente y una dependiente. Luego tengo, si yo relaciono la responsabilidad social con la satisfacción del cliente, entonces tendría, digamos, como independiente, elijo a la responsabilidad social y como dependiente a la satisfacción del cliente. Puedo relacionar la innovación con la satisfacción del cliente considerando la innovación como una variable independiente y a la satisfacción del cliente como variable dependiente. Entonces, pero ahí tendría regresiones simples. Pero si relaciono la calidad de servicio, la responsabilidad social y la innovación con la satisfacción del cliente, considerando a la satisfacción a la calidad de servicio, a la responsabilidad social
Ya la innovación como variables independientes, o sea, ahí tendría 3 variables independientes. Entonces, con la satisfacción, entonces, estaría trabajando con una regresión múltiple. Necesitamos saber si realmente esas variables, digamos, influyen en la satisfacción del cliente, por decirlo así, ¿no? O si esas variables son significativas. ¿Será que si encuentro una recta de regresión donde ya tengo 3 variables independientes, ese modelo sirva o no? Entonces, si es que sirve, estaría hablando de una significancia global. Y para eso se va a usar la distribución F. Y también, ¿será que todas las variables son significativas? Entonces, si es que alguna variable no es significativa, es decir, que no estaría influyendo en la satisfacción del cliente, habría que retirarla, ¿no? Si es que no está influyendo. Entonces, en ese caso, se usaría la distribución T para ver si una variable es significativa en el modelo, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito la teoría. En regresión lineal, una variable se puede predecir con bastante exactitud en términos de la otra, pero si consideramos más información, es lógico que las predicciones deben ser mejores. En la regresión simple, X es el símbolo utilizado para los valores de la variable independiente. En la regresión múltiple tenemos más de una variable independiente, de modo que se debe continuar usando X, pero se debe añadir un subíndice, por ejemplo, X1, X2 y así, ¿no? Para diferenciar las variables independientes que estamos utilizando. Recuerde que en la regresión simple la ecuación de estimación sería Y sombrerito igual a A más BX, que ya hemos estudiado esto, ¿no? Describe la relación entre dos variables X e Y. Aquí se presentan fórmulas matemáticas que permiten expresar relaciones entre más de dos variables. Así, debemos extender esta ecuación agregando un término para cada nueva variable. Y sombrerito igual a más B sub 1 X1 más B sub 2 X2 más así más B sub K XK. O sea, hasta podría tener K variables independientes. A veces A le voy a denotar con B sub 0, ¿de acuerdo? Pero ya, los coeficientes sí, de las X siempre B sub 1, entonces le corresponde X1, ¿de acuerdo? La variable X1. O al contrario, a X1 le corresponde el coeficiente B sub 1. A X2, el coeficiente B sub 2. Así, ¿no? Y así. XK, el coeficiente B sub K. Entonces, de esa forma. Entonces, Y es la variable a predecir. X sub Y, variables de predicción. A, B sub I, constantes numéricas que se deben determinar. ¿De acuerdo? Y varía desde 1 acá, ¿no? Desde 1 hasta acá. Entonces, B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub K son constantes numéricas que se deben determinar. Trabajaremos con pocas variables, con 3 o 4 variables. Al menos en los ejemplos que voy a dar, podrían ser 2 variables independientes o 3 variables independientes, porque lo importante es que se entienda la teoría aquí, ¿no? Luego usaremos software. No vamos a hacerlo manualmente, sino vamos a trabajar con el SPSS para determinar los resultados de la regresión múltiple. Resolveremos este problema como en regresión lineal, minimizando la suma de cuadrados, sumatoria de Y menos Y sombrerito al cuadrado, donde Y sombrerito son los valores calculados por medio de la ecuación lineal. Si tenemos dos variables independientes, Y igual a más B sub 1, X1 más B sub 2, X2, las variables independientes serían X1, X2, ¿de acuerdo? Disculpa. Entonces, así. Entonces, ya. No vamos a hacer cálculos manuales. Lo importante es ahora que ustedes puedan
una vez resuelto el problema mediante SPSS, interpretar los resultados. Eso es lo más interesante, porque ya cálculos manuales hemos hecho con la regresión simple, ¿de acuerdo? Que aquí están las fórmulas, sí, que pueden ayudarles a resolverlo manualmente, sí, que hay un ejemplo acá resuelto manualmente también, ¿no? Cuando crece el número de variables independientes, las operaciones son más complejas y tediosas. El uso de la computadora nos ahorra tiempo y trabajo. También ofrece información que permite de modo más fácil probar la hipótesis nula sobre los coeficientes de la regresión múltiple, verdaderos alfa, beta sub 1, beta sub 2, o la construcción de intervalos de confianza. Bueno, eso lo dejamos para después. El siguiente ejemplo lo voy a plantear y a la vez quiero que ustedes me sigan en el PDF, pero que ustedes lo tengan, ¿no? No el que yo tengo en pantalla, porque yo voy a salir del PDF, obviamente. Entonces, que ustedes sigan en pantalla el archivo. Vamos a leer. Bueno, un minuto para que ustedes lean mejor y se familiaricen con este ejemplo. A ver, vamos. ¿Qué tal, Jordan? ¿Terminaste de leer? No, profesora, un ratito más, por favor. Sí. Ya, profesora. Ya, entonces yo voy a leer y luego continúo con los datos, ¿de acuerdo? El Servicio Interno de Reembolso, SIR, está tratando de estimar la cantidad mensual de impuestos no pagados descubiertos por su departamento de auditorías. En el pasado, el SIR estimaba esta cantidad sobre la base del número esperado de horas de trabajo de auditorías de campo. En los últimos años, sin embargo, las horas de trabajo de auditorías de campo se han vuelto un factor de predicción errático de los impuestos reales no pagados. Como resultado de ello, el SIR está buscando otro factor con el cual pueda mejorar la ecuación de estimación. El Departamento de Auditorías tiene un registro del número de horas que sus computadoras usan para detectar impuestos no pagados. Podríamos combinar esta información con los datos referentes a las horas de trabajo de auditorías de campo y obtener una ecuación de estimación más precisa para los impuestos no pagados descubiertos cada mes. En la tabla 1 se presentan estos datos correspondientes a los últimos 10 meses. En este problema, X1, voy a subir un poco. X1 es número de horas de trabajo de auditoría de campo, que aparece acá, ¿no? X2, número de horas en computadoras. X2, horas en computadoras. Y la Y, impuestos reales no pagados descubiertos. En millones de dólares. Entonces, aquí nuestras unidades están dadas en horas, y aquí en millones de dólares, ¿de acuerdo?
En forma simbólica, la ecuación y estrella es igual a más b sub 1 x1 más b sub 2 x2. ¿Por qué tengo dos variables independientes? ¿De acuerdo? Recuerden que a veces voy a denotarlo con b sub 0. Es decir, si más adelante ya no recuerdo que esa, sí, puedo denotarlo con una constante, b sub 0, no hay problema con la constante, ¿de acuerdo? Pero estas notaciones sí las voy a preservar siempre. Entonces, dice, en forma simbólica la ecuación sería y sombrerito igual a más b sub 1, x1 más b sub 2, x2. Es la fórmula que podemos utilizar cuando tenemos dos variables independientes. Claro, si tenemos otra más, sumamos acá, ¿no? Más b sub 3, x3. ¿De acuerdo? Debemos identificar entonces nuestras variables independientes y también nuestra variable dependiente. Solamente una dependiente. Estos serían los datos de la auditoría del CIRNO en los últimos 10 meses. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, aquí está desarrollado, ¿de acuerdo? Pero vamos a nosotros a pasar esos datos al SPSS. Entonces, si alguien está trabajando en el SPSS, le voy a dar unos minutos para que tipe los datos. ¿Tú estás con el SPSS, Jordan? Profesora, no. ¿Alguien está con el SPSS? Que lo diga. ¿Alguien me está siguiendo con el SPSS? Para considerarlo. Para considerarlo que no avanzar tan rápido, pues, ¿no? Yo ya lo tengo tipeado, por eso le pregunto. Igual lo haré un poco más pequeño. Ya, para tener más. Ya, entonces hay que pasar los datos, ¿de acuerdo? Si bien es cierto está en miles, pero como son todos ya ceros aquí en los dos últimos dígitos, tanto en esta columna como en esta, lo estoy trabajando de esta forma, como 45, 12, así, ¿no? 44, 45, 43, 46, 44, 45, 44, 43, hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, tomamos en cuenta que n es 10, ¿cierto, Jordan? ¿De acuerdo? N es 10. Luego tenemos 16, 14, ustedes van chequeando que aquí ya está. 15, hemos dicho que vamos a trabajar, sería en cientos, ¿no? En cientos de horas. 15, 13, que lo tenemos acá. 14, 16, 16, 15, 15. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Y luego tenemos acá 29, 24, 27, 25, 26, 28, 30, 28, 28, 27. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos de acuerdo con la data, Jordan? Sí, profesora. Ya. Entonces, ahora lo que nos toca definir son las variables. Entonces, yo ya les he dado más o menos así, horas de auditoría de campo, ¿no? X1. Entonces, así. Horas de auditoría, pero por computadora, ¿de acuerdo? Sería OR con X2. Impuestos reales no pagados descubiertos, le he puesto así. Impuesto real no pag, bueno, una N, pag, Y. Bueno, aquí están las unidades de millones de dólares. Y son numéricas todas las variables de tipo numérico. Y además, escala. Entonces ahí tenemos la definición de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me voy a la data de nuevo y voy a salir del cuadro que tengo acá y vamos a la regresión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haga la regresión, le toman foto al cuadro, que no hay que perderlo de vista, ¿de acuerdo?
Ya, tengo regresión lineal. Bueno, voy a retirar todo. Para volverlo a poner, ¿no? Entonces, salgo de nuevo. Entonces, para que vean, analizar, regresión, van a lineales acá, ¿no? Bueno, nuevamente se activó, pero no importa. Yo lo vuelvo a quitar para volverlo a poner. Entonces, así, sería las independientes, sería X1, puedo marcar todas a la vez, pero bueno, una por una. X1 y X2, ¿de acuerdo? En independientes. Y en dependientes sería este de acá, ¿de acuerdo? Ya. Por defecto, digamos, el alfa con que trabaja aquí el SPSS es el 0.05, ¿de acuerdo? Para cualquier cálculo que necesite. Entonces, vamos a ver, aceptar. Ya. Y me sale este cuadro, este cuadro. A ver, yo ya tenía un cuadro, pero vamos a ver. Ya. Empezaría ahí. ¿De acuerdo? Tómenle una fotito al cuadro, por favor. Pero hay algo más en la parte inferior, ¿no? Ya, esto no importa. Esto no es tan relevante, ¿no? Porque dice variable dependiente, solamente me marca las variables independientes o variables de entrada que son X2 y X1, ¿no? Y todas las variables solicitadas introducidas acá, ¿no? B. Variable dependiente y real NPAG, impuestos reales no pagados, Y. Eso es lo que me está marcando. Lo que quiero es que hagan una fotito de esto de acá, de todo eso. ¿De acuerdo? Entonces entraré a un archivo SPSS donde hemos estado trabajando la regresión simple. Disculpen. Creo que lo tengo afuera. A ver, vamos a ver si este es. ¿Qué día empezamos la regresión? La semana pasada. La semana pasada recién hemos empezado regresión, ¿Jordan? Sí. Vamos a ver. No, bueno, eso no, solo que la semana Sí, pasada solo se hizo el convertido. Lunes comenzamos revisión y miércoles compartir. sí, sí, aquí encontré un archivo. Para seguir acá, ¿de acuerdo? Seguir acá. Claro. Es que la clase pasada les hice gráficos, ¿no? Selección múltiple. Entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo más pequeño. Más pequeño. Entonces sería regresión múltiple. Ya. Es un poco se pone un poco lento, pero es por el calor, ¿eh? Porque aquí hace calor y los equipos electrónicos se vuelven un poco lentos. Entonces, eso va a pasar. Ya, pero mientras se carga voy explicando el cuadro. Jóvenes, yo tendría acá, digamos, el resumen del modelo. Esta sería la correlación, ¿de acuerdo? Esperen que yo tenía un cuadro que ya tenía pasado también para poder seguir, aquí. Ya. En el Excel, ¿no? Por otro lado,
A ver, voy a ver si puedo copiar todo esto de acá, que es lo que me interesa, aunque sea uno a uno, ¿de acuerdo? Para tenerlo en el Excel y ahí ir trabajando. Ya. Luego pongo la... No me está ayudando. Déjenme. La otra forma es ponerlo pues como imagen, ¿no? Ya está, para evitar esto. Lo pongo como imagen. No quiero salir de la distribución F, entonces hago un P3D. Vamos a hacerlo como imagen y lo ponemos en el Excel. Entonces tenemos así. Ustedes saben que cuando... Ya, me faltó el cuadro inferior, ¿cierto? Que es el deseo. Cuando sube la temperatura, se vuelven lentos los equipos electrónicos. Eso sí, ya no lo puedo controlar, ¿no? Menos no acá. Entonces tenemos en la NOVA. La NOVA tengo, ¿no? Ya. Y ahora voy a copiar el último cuadro que me falta, que no salió, sería este de acá. ¿De acuerdo? El último, este de acá. Y entonces sigo en el Excel. Y eso es lo que les quiero explicar, porque ya esta parte requiere de bastante cuidado para, digamos, validar un modelo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la regresión simple nos sale, digamos, a veces bastante altos los coeficientes de determinación, aquí podría cambiar un poco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya está. Entonces lo hago un poco más chico y ustedes pueden ver. Sí, pero a la vez tengo acá esto, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, vamos por acá. Y voy escribiendo, ¿no? Tengo acá el R cuadrado, o sea, esta sería la correlación, ¿de acuerdo? La R sería la correlación. Correlación. Estoy un poco más cómoda, ¿no? Acá correlación. Que nos da el punto 854. Él me mide qué tanto, digamos, influyen las variables independientes en la variable dependiente. Pero el R cuadrado, que es el coeficiente, que también hace lo mismo, pero es el que más se usa, R cuadrado. Entonces, este R cuadrado, digamos, que lo voy a poner mejor como debe ser, porque luego ustedes también lo copian igual en la prueba. Entonces, este R cuadrado, vamos a ponerlo por acá, es el coeficiente de determinación, ¿de acuerdo? Coeficiente de determinación, ¿vale? El cuadrado, ¿no? Coeficiente de determinación. Es pequeño y ya lo subo. Ya. Entonces, este R cuadrado, que lo voy a poner así, misma notación, ya sería, voy a copiarlo acá, 0.854, y voy a borrar acá, ¿no? Ya, este sería el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación,
coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Bueno, obviamente si extraemos, disculpen, sería 0.729, ¿no? 0.729. Este de acá, R cuadrado, coeficiente de determinación. Si obtenemos la raíz cuadrada, tenemos el 0.854, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me mide nuevamente? Cómo las variables, en este caso, las horas de auditoría de campo y las horas de auditoría por computadora influyen en los impuestos reales no pagados, ¿no? Entonces, ¿cuánto estarían explicando a los impuestos de renta no pagados en 72.9%? Ahora, pero en regresión múltiple, este reajustado realmente, digamos, es el que más se usa, el R ajustado, R cuadrado ajustado. Entonces ese sí lo puedo poner un poco así, R cuadrado ajustado. Y en ese R cuadrado ajustado tenemos el punto 651. Miren, pasito a pasito voy a seguir. Punto 51, ¿de acuerdo? En realidad ya punto 65 me dice que es un poco bajo, que algo está pasando. La regresión simple utilizamos más para ver cómo explica la variable independiente a la variable dependiente, la variabilidad de la variable dependiente, utilizamos el R cuadrado, coeficiente de determinación, pero en regresión múltiple utilizamos el R cuadrado ajustado. Este error estándar de estimación, que es el SE, acuérdense, el S, pero no S de desviación estándar, sino SE. Entonces, ese es el error estándar de estimación. Entonces, tenemos un error estándar bastante bajo, pero a la vez ya estamos en una regresión múltiple, ¿no? Ya no estamos en una regresión simple. Entonces, veamos qué pasa realmente. Si bien es cierto, es bajo, tampoco vamos a poder graficar, no lo vamos a poder ver en la recta. Ya. Ahora, tenemos esta parte de acá. Ahora vamos a la ANOVA. En el cuadro de ANOVA, justo vamos a hacer un cuadro aquí. A ver, tengo cuántas filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, aquí aparece la distribución F. Entonces, para 6 filas hasta acá. Pero aquí sí le voy a dar un poco más de... Quiero hacer el mismo cuadro, ¿de acuerdo? Ya, pero le voy a dar ya, ¿cuántos tendría? 3, 4 con los, digamos, 4 filas con los títulos, ¿de acuerdo? Entonces voy a trabajar con 8. Y de 2 en 2. Ahí creo que hay 8, ¿no? ¿Cierto? 2, 4, 6, 8. Ya. Solamente como una referencia porque quiero hacer todo el cuadro. Ya, entonces así. ¿Cuántos dijimos? Incluso un poquito más grandes también, más grandes los cuadritos para poder colocar un texto ahí. Ya, y conforme voy avanzando, ya, y voy a dividirlo en 4. Entonces acá tendría el primer cuadro, miren cómo estoy construyendo esto de acá, pero para que ustedes puedan entenderlo, ¿de acuerdo? Y este de acá también. Entonces vamos a ver. Y esto obviamente es el ANOVA, ¿no? Insertar. Toda una fila. Lo que nos lleve, pues, ¿no? ANOVA. Ya. Entonces acá tenemos
este sería nuestro modelo, y en el primer, aquí tendríamos, digamos, bueno, vamos a copiar lo que dice acá, regresión, ya está, regresión, es un poco amplio este tema, pero igual estoy avanzando de a poco, ¿no? Si es que nos falta. Después de este cuadro podemos hacer un espacio de 5 minutos para poder seguir analizando la otra parte. Así que por A o B nos falta el tiempo, tenemos que continuar el día miércoles, ¿de acuerdo? Analizando. Entonces, ya, ¿cuántos tenía acá? Ya, bueno, acá puedo hacerlo más grande, así que no hay ningún problema si no me consigo el espacio, ¿no? Entonces, vamos por acá. Sería suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Ya. Y aquí, porque si bien es cierto dice regresión, aquí, ya. Voy a cambiarlo aquí, disculpen. Aquí. Esto, digamos, esta suma no es otra cosa que la suma de regresión de cuadrados. En realidad iría acá, ¿no? Suma de regresión de cuadrados. Suma de regresión de cuadrados. Pero lo voy a hacer más pequeño. Voy a poner acá, de cuadrados. Solamente estamos ahí. Es lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos sale la suma de regresión de cuadrados? 21,576. También hay unas fórmulas para esto, pero en este caso estamos usando ya los resultados de la regresión. ¿De acuerdo? Entonces sería ahí. Entonces ahora voy a borrar la parte inferior. Puse el borde, ¿no? Ya. Entonces dejemos ahí. Ese sería vamos a ver. Siempre gano premios con el Intel, ¿no? Cada vez que recarga algo, siempre sale que ganas un premio. Pero nunca le hago caso. Ya. Entonces, suma de regresión de cuadrados. Ahora, esta parte que dice residuo, yo lo voy a poner acá. Residuo. Están viendo, ¿no? Acá. Entonces, esa es suma residual de cuadrados, o sea, esto de acá. Suma residual de cuadrados. Suma residual de cuadrados. Esos serían los nombres, ¿no? De cuadrados, que sería 8.024. Entonces, bueno, lo estoy poniendo acá. El total sería suma total de cuadrados. Acá es total, sería la suma de ambos, ¿no? Total. Pero ¿qué me representa ese valor? Sería la suma total, bueno, que está claro, pero vaya la redundancia, total de cuadrados. ¿De acuerdo? Suma total de cuadrados. Entonces acá, de cuadrados. Y esta es 29, la suma de ambos, ¿no? La suma de ambos resultados. De este de acá con este de acá. 29.6. Ya. Entonces esto le pongo con negrita porque eso es una columna, ¿no? Y ahora sí, GL. ¿Qué viene a ser GL? Son los grados de libertad. Ahora, lo que estábamos mencionando en los... Entonces, esta suma, digamos, es como que de alguna forma se va a dividir entre esta de acá. Pero claro, esta tiene que ver, pero que en este caso serían los grados de libertad, grados libertad, serían
digamos, si tengo K variables independientes, entonces sería precisamente K, ¿no? Vamos a ver acá, K, o en algún lado, debo ponerlo un poquito antes. Aquí, K igual a 2 variables independientes. ¿De acuerdo? Sería la notación. Y acuérdense que n es n es 10, ¿de acuerdo? N es 10. Entonces tengo aquí, en los grados de libertad, aquí sería K igual a 2. Pero ya esta primera regresión es parte de un numerador. Por eso dice los grados de libertad del numerador. K igual a 2. Y aquí sería n menos k, los grados de libertad, n menos k menos 1. Entonces, que sería pues igual a 10, ¿no? Lo que hemos dicho ahí. 10 menos 2 menos 1, que es 7. 7 grados de libertad que aparecen acá. 7 grados de libertad. Total de grados de libertad, ¿cuántos tenemos en total? 2 más 7, 9. ¿De acuerdo? 9 total. Ya, eso puede quedar ahí. Ahora, seguimos. Bueno, esto puedo colocarlo ya en... Ya. Ahora sí. La media cuadrática. Media cuadrática, pero me alcanza acá. Media cuadrática. Entonces tengo... Bueno, voy a cerrarlo. Ya, de momento no... Le voy a poner así. Esto sería la suma de regresión de cuadrados que le pueden llamar SRC, ¿de acuerdo? Que le pueden llamar SRC, aquí SR, es que lo que pasa es que se están, digamos, se repetirían, ¿no? Entonces, entonces vamos a dejarlo acá. Esto sería 21 la media, entonces, divide 21.576 entre los grados de libertad. ¿De acuerdo? Ve dividiendo también Jordan. Sería el 21.576 entre 2. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da Jordan? 10.788. Claro, lo que tenemos acá, ¿de acuerdo? 10.788. Ya. Ahora, igual acá, 8.024 entre 7. 8.024 entre 7. ¿Cuánto nos da Jordan? Igual, 1.146. 1.146. De momento entender la tabla, porque ya luego le daré la fórmula de cada una de estas de acá, ¿de acuerdo? Los resultados. De momento entender la tabla. Ya. Ahora, 9 era el total. Ahora seguimos con el asunto de la distribución F, ¿no? De F. Entonces, esa F es calculada, o sea, es como el estadístico de prueba, ¿de acuerdo? El estadístico de prueba. Entonces, F, acá, esa F que aparece acá, es el estadístico de prueba. ¿Cómo se calcula? Se calcula de esa forma. Es decir, deben entenderlo porque finalmente ustedes tienen que analizar el cuadro. Estadística de prueba. No hay cálculo manual, pero sí deben entender de dónde sale. ¿Y para qué está ese resultado? Que es lo más interesante. Ahora les voy a decir. Por eso estoy cuadro a cuadro, ¿no? Estadístico de prueba F. Entonces, ahora dividir este resultado entre este de acá. El 10.7, por eso lo estoy colocando acá, 10.788 entre 1.1
4,6. Ya, ¿cuánto es eso, Yorla? Nueve punto cuatrocientos catorce a 3. Ya. Bueno, hasta ahí, digamos, estamos... 414, profesora. Disculpa. 414. 414, pero está aproximado, ¿de acuerdo? Es por los redondeos y todo, internamente. Ya, pero está aproximado. Ya, 9,4. Y este SIG, vamos a ver. Lo que pasa es que quizás no lo vamos a calcular, pero sí lo vamos a ver. Supongamos que yo tengo ya, estos serían los grados de libertad, pero estoy calculando, aquí estoy calculando. Recuerden de que estamos con un alfa de 0,05, ya por defecto, calculando estos resultados para en el SPSS. Pero este 0,01 está relacionado no con el, digamos, o mejor dicho, directamente con esta F. Supongamos que yo tengo un estadístico de prueba de 9,411, es que lo tengo que hacer en la gráfica. En la gráfica. Aquí tengo un 0,05. Entonces, 0,01, ¿cómo estaría? Estaría por este lado, ¿de acuerdo? Claro que no son los grados de libertad que tengo, pero lo voy a, mejor vamos a hacer los grados de libertad. Voy a copiar, ¿de acuerdo? Voy a copiar, ya ahí voy a copiar esa gráfica para que puedan entenderlo. Ya, creo que ya pasamos esa práctica. Ya, guardar. Bueno, no importa. Vamos a nuevo. Ya, estamos en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo. De momento, o sea, estamos calculando, digamos, el estadístico de prueba. Entonces, solamente lo dejo ahí como referencia al 0,05, porque internamente los cálculos del SPSS trabajan con ese nivel de significancia, ¿de acuerdo? Entonces, igual, ese 0,01 es el p-valor, el p-value, así le llaman, p-value que no es el valor crítico, ¿eh? El valor crítico, digamos, y luego tengo que ver un valor crítico, pero que todavía no les he mencionado, por eso tengo que decirles qué prueba estaríamos trabajando ahí. Ahora les voy a decir. Entonces, digamos que si este es 0,05, digamos, esta colita pequeña hacia adelante, vamos a ser más pequeña, digamos que es el 0,01, ¿de acuerdo? Y observamos de que es obviamente menor, pues que el área es mucho menor. Sería el 0,01, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estamos entonces que esta parte obviamente es menor que 0,05. Cuando yo hable de prueba de hipótesis, que ahora voy, ¿para qué me sirve, no? Ya, yo antes de olvidarme, pongo el F. ¿Cuánto nos salió el F? Este sería el F. El F. ¿Cuánto nos sale el F? ¿Me repite, Yorba? ¿Cuánto salió el F? ¿Te recuerdas? El F salió 9,411, ¿de acuerdo? 9,411. O sea, este p-value está relacionado precisamente con este valor F, aquí, así.
ese p-value. Entonces, voy a hacerla. Ustedes son jóvenes bastante inteligentes, sé que van a poder entenderlo, pero lo voy a cambiar de color y le voy a hacer un grueso. Entonces voy a cambiar de color, no importa naranja, y este sería el sigma o el p-value, que luego vamos a ver de qué trata, ¿no? El p-valor, también le llaman así p-valor, no me gusta, vamos a ponerlo, p-valor, pero está relacionado con el F, o sea, tiene que ser esa porción. Si el F cae ahí, el 0.01 es el área después de ese valor F, que es 9.411. El valor, o también el p-value, dije, ¿no? En inglés, p-value, ya, el p-value, o el sigma, ¿no? El sig que le llama ahí, el sigma. Estoy hablando del 0.01, entonces lo pondremos acá. Ya, ese sería el signo. Sí. Vamos a hacerlo más chico para que no sea tan grande. Ya. Entonces, ya. Esto sería, ¿no? Entonces, acá está el 9.411 y este sería el 0.01. Está relacionado, pero generalmente, digamos, cuando esta F es muy grande, volvamos a 4. Igual, mejor lo copio ahí, al costado, y ustedes lo tienen. Vamos a ver. Lo puedo copiar acá, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? No lo ponemos de vista. Y ahora les pongo aquí. Entonces, mientras más grande el F, mejor. ¿Y por qué? Ese es el otro tema, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir lo siguiente, que es una parte muy importante. Significancia global. Significancia global. Ya. Significancia global. ¿Qué significa la significancia global? O sea, lo que queremos es investigar si este modelo es globalmente significativo, ¿de acuerdo? Investigar, o sea, con esa prueba, investigar si el modelo es globalmente significativo. Significativo. Si no lo fuera, no hay nada que hacer, o sea, simplemente no nos sirve. O sea, la ecuación de recta que nos saldría, que ya tenemos por aquí algunos coeficientes, no nos serviría, pero primero estamos viendo si es significativo o no es significativo. Entonces, para probar si es significativo, yo tengo, o sea, ¿qué tengo? Mi ecuación de la recta, a ver, paso al archivo aquí, donde me daba esta formulita, que la voy a copiar. Entonces, la voy a copiar, puede ser en uno nuevo para que no... Entonces, voy a copiar la recta. Vamos a hacer un poco más grande para la recta. Ya, esta recta, digamos que es mi modelo, aquí, digamos, voy a poner ahí mismo, si ese modelo es globalmente, este es el modelo,
Ahora, ¿cuál es la ecuación de mi recta? Lo vemos en el último cuadro. Recuerden, esto ya... Vamos a hacerlo un poco más chico esto para poder subir. En el último cuadro que aparecía aquí, yo tengo la constante, menos 13.8, que sería A. Esta sería el coeficiente de X1, B1, y el último sería el coeficiente de X2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, yo le pongo Y, bueno, lo voy a poner así, pero realmente no tendría que... Y rayita igual a... Entonces copio. Acá, ¿no? Menos 13.8, luego lo hago más grande, menos 13.82 sería A, más B1, que sería 0.564, más, digo, 1.099. ¿De acuerdo? Entonces, esto, digamos, ese es mi modelo y ese modelito es lo que estamos investigando si es globalmente significativo. Si no lo fuera, entonces no hay nada que hacer más, ya no podemos seguir trabajando. Nuestras variables no están influyendo para nada en la variable dependiente. Nuestras variables independientes no estarían influyendo en la variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces déjenme copiar, estaba copiando la anotación. Déjenme copiar el y-raya para que ustedes lo tengan como anotación y no como, no escrito como lo he puesto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí, sí. Entonces, eso es. Y ahora, ¿cómo sé o qué prueba realizo para saber si es significativo el modelo? Entonces tengo que tener hipótesis. Entonces yo digo, luego primero lo voy a poner en palabras y luego lo voy a poner en términos, ¿de acuerdo? H sub 0, o sea, la hipótesis nula. El modelo, y siempre va a ser así, el modelo no es globalmente significativo. ¿Okay? Significativo. ¿Perdón? Sí, yo creo que en esta parte creo que nos quedaremos porque todavía hay digamos, para no apresurarnos y luego hacer, ¿no?, esto aceleradamente también, la última parte. Ya, el modelo no es globalmente significativo y el H1, la hipótesis, digamos, alternativa sería el modelo es globalmente significativo, globalmente significativo. Significativo. Esto es la significancia global. Entonces, vamos a hacerlo más grande, pero ahora lo vamos a escribir en términos de, digamos, de B1 y B2. ¿Cuándo no sería globalmente significativo? Cuando B1 sea 0 y B2 sea 0. ¿Por qué? Porque no influirían para nada en la variable dependiente. O sea, si B1 es 0 y B2 es 0, entonces no van a influir en nada y el modelo sería, no es globalmente significativo. Pero si al menos una de estas, independientemente de los valores que se han calculado aquí, eso es totalmente independiente, si al menos uno de estos valores es diferente de 0, entonces el modelo sería significativo. Eso se expresa entonces así. O sea, seguimos acá. O sea, la H0, es lo que digo, ¿no?
la H0. Entonces, yo digo así, D1, ustedes lo ponen en su índice, por favor, es igual a 0 y, vamos a ver si me acepta el I, y B2 es igual a 0. Entonces, o sea, que ambos sean igual a 0, entonces estamos en el modelo no es globalmente significativo. Que ambos valores, estoy diciendo que es independiente del resultado que tenemos ahí, ¿no? Decíamos así, paso 1, ¿no? Pero claro, luego ustedes van a abreviar solamente todo este proceso, digamos, poniendo lo más relevante nada más, dado que está en el cuadro, ¿no? De momento es para que se entienda. Ya, paso 1, digamos, ¿no? Plantear mis hipótesis. Y luego sería el estadístico de prueba, digamos, hallar el estadístico que nos salió el 9411, ¿no? ¿De acuerdo? El 9411, lo voy a copiar, igual lo voy a repetir acá. Estadístico de prueba. Entonces, estadístico de prueba. Paso 2, que ya está ahí con el 0.5 también. Paso 2, estadístico de prueba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí, ya, y subrayamos y también sombreamos, ¿no? Entonces así. Sería el estadístico de prueba que hemos hallado, que es el F, digamos, que sale del cuadro, y luego siempre digamos, para el valor crítico, el paso 3, digamos, el paso 3 habíamos dicho que era el valor crítico, que realmente lo tenemos ahí en esa gráfica, ¿de acuerdo? El valor crítico, en este caso, digamos, utilizaremos sí, creo que sí. Allá. El valor crítico. Entonces, ¿qué valor crítico estamos calculando? Para F, digamos, si en términos de F sería 2 grados, recuerden que decía 2 para el numerador, 7 para el denominador y 0.05 que trabaja internamente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Jordan? ¿Cuánto sale? En 9 puntos... 4.74. Profesora, 4.74. sí, es decir, 19.35 está mal. Ya, 4.74, ¿de acuerdo? Ya. Ese sería este F alfa que aparece acá, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Este de acá, este valor de acá. O sea, tengo un área de 0.05 para esos grados de libertad, sería este F sub alfa, sería el 2,70.05. ¿Me dejo entender, no? Y siempre, obviamente, para este 9.411 está después de 4.74. ¿De acuerdo, Jordan? Entonces, lo ubico 4.74, o sea, el que se calcula, digamos, el que aparece ahí es el estadístico de prueba, pero para dos
grados de libertad del numerador, 7 grados de libertad del denominador, por eso sabemos que ¿no? se hizo la división, 0.05, con un alfa de 0.05 tenemos este punto, ¿de acuerdo? Entonces, y sale 4 puntos, obviamente iba a salir menos que cuando era el alfa 0.01 para, en cuanto a valor de f, ¿no? Entonces, sería este valor. Y yo lo voy a poner, digamos, en la misma gráfica que estábamos haciendo ahí, el 4 puntos, saben que me gusta repetir, pero para que se entienda, porque luego pueden hacer una sola, 4.74, que sería el valor crítico, ¿no? El valor crítico. Ya. Y tengo yo aquí el valor crítico. El valor crítico. Entonces el valor crítico con rojo, vamos a hacerlo así. Ya, y esto lo copio y lo pongo ahí. Solamente para que lo vean nada más, ¿no? Entonces, pero aquí viene la buena noticia para ustedes, porque no tienen que hacer todo esto. Entonces, finalmente, digamos, debemos tomar una decisión, pero ya sabemos, siempre esta zona será la zona de aceptación y esta la zona de rechazo. Obviamente, ya ustedes, como saben de prueba de hipótesis, si este F calculado, el estadístico de prueba cayó en la zona de rechazo, obviamente se rechaza la hipótesis nula, porque eso es lo que siempre se rechaza. Y se acepta la hipótesis alternativa, lo cual quiere decir que el modelo es globalmente significativo. ¿De acuerdo? Ya, entonces lo voy a poner acá, digamos, paso 4. Entonces tengo así. No me importa con eso. Ya, paso 4, entonces tenemos así. Como, bueno, los términos que siempre les pongo. Como F, en este caso lo voy a poner igual a 9.411. Es mayor, en este caso, ¿no? Que 4.74, que es el valor crítico, se rechaza H sub 0, ¿de acuerdo? Y se acepta H sub 1, se acepta H sub 1. Es decir, el modelo es globalmente significativo. El modelo es globalmente significativo. ¿Me dejo entender, Jordan? Todavía están pensando. Profesora, ¿podría repetir el último paso, por favor? Claro, antes de rematar, porque todavía falta algo importante para obviar todo el proceso, digamos, que he hecho, pero el asunto es entender por qué, cómo es que se aplica la prueba de significancia global, ¿de acuerdo? Y se usa la distribución F. Ya. Tengo F, esta siempre será el área de aceptación de H0, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a escribirlo ya que me hiciste la pregunta. Entonces voy a ponerlo acá. Área de aceptación de H0. Área de aceptación. De aceptación.
Y por lo tanto la otra es de rechazo, ¿no? De H sub 0. ¿No? Esa sería siempre el área de aceptación de... No podemos ponerlo en... Ya. Ya, entonces esa es la que voy a copiar para que vean. Y esta sería la de rechazo. Ya es protecto, ¿no? Cuando escribir mucho, entonces yo lo tengo acá. Y voy a ponerlo para que lo puedan tener en cuenta. Voy a borrar esta de acá y voy a copiar la que tengo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Jordan? Entonces, esta sería el área de aceptación de la hipótesis nula y obviamente esta sería el área de rechazo. Si este es el valor crítico que hemos calculado, ¿no? Hemos calculado aquí, voy a poner más grande, entonces, este es el valor crítico, este es el valor crítico, digo, que lo hemos calculado, disculpa, aquí, ¿no? Aquí, 4.74 para el alfa 0.05, siempre con esos grados de libertad, 2 para el numerador y 7 para el denominador. Este es el valor crítico, pero el estadístico de prueba era 9.411 después del valor crítico y caería en la zona de rechazo. ¿Pero qué rechazo? La hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, estoy rechazando, entonces, que el modelo no es globalmente significativo. O en otras palabras, que B1, que ambas B1 es igual a 0 y B2 es igual a 0. Estoy rechazando eso. ¿De acuerdo? Entonces, al rechazar la hipótesis nula, estoy aceptando H1, que el modelo es globalmente significativo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que estoy tratando de decir acá. Como F es igual, el estadístico de prueba F, ¿eh? 9.411 mayor que 4.74, que es el valor crítico, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1, ¿no? Se acepta, entonces, H sub 1. Es decir, el modelo es globalmente significativo, y eso es con un nivel de significancia de 0.00. ¿No? P-value. P-value. Valor. Ya. Entonces, que sería punto 01. Está relacionado con el 9.4. Ya. Otra forma de concluir sería la siguiente. O sea, cuando ustedes vean, digamos, todo el cuadro, porque ya el resultado está dado. Lo que yo estaba haciendo aquí es para que entiendan cómo salían los resultados, ¿no? Y cómo es, o sea, cómo es que se aplica la distribución F. Ahora, pero como ya sabemos cómo se aplica la distribución F, ¿y qué significa este sig? ¿No? Aquí en la gráfica sería lo que el área después del valor que es el estadístico de prueba F, 9.411. Ahora, entonces, otra forma de concluir es la siguiente. Como sig igual a 0.01 es menor que 0.05, se rechaza H sub 0. ¿Por qué? Porque ya ustedes pueden intuir que el punto está cayendo después, el punto del estadístico de prueba está cayendo después del valor crítico. Entonces, y es de esa forma que los investigadores trabajan, no sé, solamente con el SIG. Entonces, otra forma de concluir acá, lo voy a poner acá, que es la más usual, digamos, ya, si es que ya tenemos los resultados, ¿no? Otra forma de concluir. Por eso le decía que esta clase necesita su tiempo y ya la otra significancia no nos da el tiempo para hacerlo hoy día. Como sig igual a 0.01
es menor que 0.05, porque el SPSS, y todos comparan con el 0.05, ¿no? O sea, estamos comparando áreas, ¿de acuerdo ahí? Sí, 0.01, 0.05, que es el área de rechazo, ¿no? El área de rechazo es 0.05. Entonces, voy a poner área de rechazo de H sub 0, ¿no? Entonces, no hay nada más. Se rechaza H sub 0. H sub 0 y se acepta H sub 1, ¿de acuerdo? Y se acepta H sub 1. Entonces yo lo hago así. Y siguen con la conclusión, es decir, ¿no? El modelo es globalmente significativo con un nivel de significancia de 0.05. O sea, aquí estamos usando el p-value. Entonces yo voy a decir, ya, eso es lo que está faltando ahí, la significancia, ya lo he puesto en la parte inferior. ¿De acuerdo? El modelo es globalmente significativo con un nivel de significancia de 0.05, que es el valor que trabaja el SPSS y que está por defecto. Se aceptaba 0.06. Si hubiese salido 0.06, si este es 0.05, el área hubiese sido acá, hubiese cubierto a 0.05. Entonces, este F saldría acá y estaríamos aceptando la H0. ¿Y qué estamos aceptando con la H0? Que el modelo no es globalmente significativo. O sea que ninguna de las variables nos sirven para predecir, en este caso, a los impuestos reales no pagados. ¿De acuerdo? Ahora, aún así, que el modelo nos salió globalmente significativo, no quiere decir que todas las variables sean significativas. O sea, al menos una de las variables es significativa. ¿De acuerdo? No quiero, como no hemos descansado nada hoy día. Y también se va a ver por el SIG. Y también terminaré de explicar esta parte de acá. De acuerdo que también hay que hallar la significancia de las variables x1 y x2, que también se puede ver relacionando acá, pero el asunto es trabajar la prueba de hipótesis, cómo va saliendo, ¿de acuerdo? Entonces, porque aquí ya puedo ver, con el mismo criterio que elegí acá, el SIG, cuál es significativa y cuál no es significativa. Entonces tengo 0.01, por decir menor que 0.05, sería menor, ¿no? Por lo tanto, rechazo H sub 0 y esta sería la variable significativa. Y acá 0.105 sería mayor que 0.05, por lo tanto se acepta H0. Y esta sería no significativa. Pero eso es lo que voy a explicar con detalle en la siguiente clase. ¿De acuerdo?